presentar a nuestro siguiente invitado. Se trata de Luis Roel Alba. Él es constitucionalista y excongresista de la República. Buenos días, ¿cómo está, Buenos estimado? días, Grecia, a ti y a toda tu audiencia de Hora Punta. Y efectivamente, como tú mencionas, Luis Galarreta ha mencionado que va a ser un gabinete de ancha base, pero Ujú. al mismo tiempo técnico. Yo creo que lo más importante es entender lo último. Creo que cuando sale de ancha base no debemos entender de cuotas políticas, Ujú. porque ese es lo lamentable que hemos tenido los últimos 5 años. Castillo, cuando dijo que iba a ser un gabinete que iba a tener ancha base, empezó a dar ministerios a sus cuotas políticas y tuvimos qué es lo que pasó al final, El ¿no? Que mismo eran Roberto Sánchez, ¿no? Que antes de haber exactamente, ganado ya estaba repartiendo el Perú a exacto. Tutirimundi. Lo mismo pasó con Dina Boluarte, lo mismo pasó con Gerí y Balcázar actualmente. Entonces, hay que pensar de que cuando sale de ancha base, no se debe pensar de, voy a dar cuotas políticas para poder garantizar Ujú. que todo lo que yo haga tenga o un blindaje o tenga una protección frente a ataques de mis adversarios. La ancha base debe ser entendida, creo yo, en una democracia robusta, como lo que debemos aspirar, a ser una ancha base de traer a los mejores técnicos. ¿Técnicos y políticos o solamente Yo técnicos? creo que el presidente del Consejo de Ministros tiene que ser político, porque es el enlace entre la presidenta actualmente Keiko Fujimori, la electa, y lo que va a ser el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Pero los ministerios, ahí sí tiene que haber gente técnica, especialistas en sus materias, porque acuérdate que cada sector, cada ministerio tiene una especialidad muy concreta. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas. ¿Hace cuánto que no hemos tenido un ministro que sea especialista en minería? Que es nuestro mayor materia prima que nosotros exportamos y que es lo que nos garantiza el PBI que tenemos actualmente. Pero hemos tenido nuestro ministro actual, especialista en electricidad. Ujú. Los anteriores ministros nunca habían tenido una experiencia en lo que era la minería. Entonces, hemos perdido tiempo en ese sector económico. Luego, los ministros de Economía. ¿Cuántos ministros de Economía hemos tenido de que, digamos, que nos aseguran que la economía va a crecer sólidamente 3, 4, 5%? No, pensamos en el piloto automático. Tenemos que tener un ministro que no sea político, sino que tenga un técnico que nos garantice ese crecimiento económico duradero. Y así tenemos un ministro en Agricultura y Vivienda, Transporte. Transporte, imagínense, ha sido lo que se ha dado como cuota política en los últimos gobiernos, en los últimos 5 años. Y no tenemos un especialista que se dedique en verdad a ver nuestras carreteras. Ahora, cuando se habla también de un gabinete de ancha base, se hace alusión a que Keiko Fujimori ha indicado que ella no ha ganado la presidencia por mucho. Entonces, no es que el Perú esté 100% convencido de que el fujimorismo sea lo mejor para nuestro país, pero Claro, normalmente se sabe que el que gana entra con su gente, porque también es lo exactamente. lógico y es lo normal. Cuando ganan los republicanos, gobiernan los republicanos. Cuando ganan los demócratas, gobiernan los demócratas. Pero aquí hay una gran diferencia, ¿no? Que en Estados Unidos solamente hay dos partidos. Exactamente. En No, bueno, nuestro país han habido 35. bueno, acá hay que hacer distinciones, sobre todo, vamos a empezar por atrás. En Ujú. Estados Unidos no es que solo existan dos partidos, sino que son los partidos más preponderantes, Ok. porque hay otros partidos que también existen, pero que no tienen una representación tal como la que Ujú. tienen los demócratas y los republicanos. Sobre lo segundo, vamos, como dicen los jóvenes, vamos a los factos, Ujú. ¿no? A ver. A los hechos. Keiko Fujimori llega a tener en la primera vuelta menos del 20%. Es Ujú. decir, menos de un quinto de los peruanos Sí. confiaron en El ella. 17% aproximadamente. Exactamente. Entonces, menos de un quinto de los peruanos confiaron en ella. Ujú. Ya en la segunda vuelta ha ganado por más de 44.000 votos aproximadamente, pero fue más por el antivoto, el anti contra Roberto Sánchez Ujú. y menos el anti de lo que ella tenía. Entonces no ha sido un tema de que haya ganado porque los 50% de peruanos y un poquito más Correcto. confiaron en ella. Así Los únicos es. que confiaron en ella fueron, como tú bien mencionabas, su 7% y algo más, menos de la quinta parte del Perú. Ella va a tener que saber gobernar para el resto de peruanos y que los restos de peruanos que no confiaron en ella en primera vuelta y en segunda vuelta piensen de que todo lo anti se pueda lograr revertir sobre, por ejemplo, los temas relacionados con el gobierno de su padre en los 90, esa es la dictadura, o lo que hicieron sus representantes en el Congreso en los últimos 20 Ujú. años.
Todo eso es una carga que ella tiene que demostrar que, o uno, estábamos equivocados, o dos, lamentablemente, no le enseñó nada las derrotas previas en las Correcto. elecciones. Claro, y ahora, yo también mencionaba esto porque muchas personas tienen una interpretación de lo que dice Keiko Fujimori y su séquito, o las personas que lo rodean, y dicen, entonces Keiko Fujimori, como quiere un gobierno dialogante, va a convocar a fuerzas de la izquierda. Y se nutre también en que en algún momento el señor Galarreta dijo, vamos a tener un gobierno de ancha base, podemos considerar a una izquierda democrática. Entonces, se ha venido confabulando todo esto alrededor, pero como yo decía hace unos minutos en esa entrevista que el señor Galarreta le da a Mónica Delta, lo especifica muy bien. Vamos a escucharlo a continuación. Muy bien. El Perú de hoy día requiere, y Keiko lo ha dicho, de un gabinete amplio. Se usa la palabra ancha base, pero es amplio, es amplio. Yo lo que quiero preguntarle es eso. Porque ¿Qué claro, significa o sea, eso? si yo estoy pensando en si el partido y Keiko, la presidenta, dice, bueno, queremos que Julio Velarde se quede, es imposible pensar en una ancha base de un grupo político que piense que Julio no debería estar, ¿no? Entonces, la visión de ampliar nos referimos no a contraponer posiciones. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Hay una visión que es destrabar inversiones, generar empleo, crecimiento. Con ese empleo, con ese crecimiento, mirar a las regiones, Mónica. En la primera vuelta yo estaba en 12 regiones, que no hay derecho que el Perú haya crecido 3 años seguidos, 6 puntos del PBI, 7 puntos del PBI, y hay regiones que no tienen agua y desagüe. O sea, gente, el 40%. Hay personas que no tienen agua y desagüe. 40% de los colegios no tienen agua y desagüe, las postas no tienen ni luna, las ventanas. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, claro, esa es una visión que perdóname, no creo que discrepemos ni siquiera con la izquierda en esos temas. Y eso ya más son para consensos en el Congreso, para normas, para decisiones, que el propio gabinete. Pero el gabinete va a ser un gabinete amplio, donde habrá algunas personas, tal vez del partido amplio, digamos, desde el punto de vista ideológico, del centro hacia la derecha. Sí, yo también he hablado incluso que hay una izquierda moderna que podría participar, pero ¿qué representaría esa izquierda moderna? Pero con ideas o en el Congreso, ¿no? No necesariamente con... ¿El buen gobierno, por ejemplo? Bueno, yo no lo veo más como... Lo veo más, sí, podría ser como el buen gobierno, pero ellos han señalado que ellos no van a participar de gabinete. Pero claro, nosotros... Entonces, hemos escuchado las declaraciones del señor Galarreta y usted lo tiene claro, creo ya a estas alturas. Dice que van a poder conversar, dialogar con la izquierda democrática, pero en el Congreso, no en el gabinete como tal. ¿Qué interpretación te dan estas palabras? Grecia, yo coincido contigo. Lo que él ha mencionado es en el Congreso. Y seamos también un poco de recordaris en lo que ha hecho en estos últimos años Fuerza Popular. Ha votado con Perú Libre, han compartido la mesa directiva los 5 años. Eso es para ellos conversar, dialogar, llegar a puntos de consenso en el Congreso. Y también porque el Congreso es foro político como tal. Exactamente, y van a necesitar consensos porque acuérdense de que no tienen una mayoría como tal. Sí, es la primera minoría como se denomina porque es la bancada más amplia en cuanto a representantes tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Pero solos no pueden hacer nada. Inclusive, aliándose con los que ideológicamente serían los más cercanos, que es Renovación Popular, no tendrían una mayoría que les permita tener la posibilidad de hacer grandes reformas. Necesitan del Partido Cívico Obras y necesitan también del buen gobierno. Exactamente. Y hemos estado escuchando también por el otro lado, ¿no? Que vendría a ser la oposición, que ya tiene una alianza, ¿no? Obras, que tú has mencionado, Juntos por el Perú y ahora Nación. Entonces, ¿cuál quedaría más o menos como una bisagra? Buen gobierno. Buen gobierno va a ser la bisagra tanto para uno como para otro. Para la oposición como para el gobierno en los temas relacionados al Congreso. Y vuelvo a mencionar, Galarreta, de los que se ha voceado para ser el presidente del Consejo de Ministros, es el que podría asumirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, Miki Torres? Porque si Miki Torres fueran presidente del Consejo de Ministros, perderían un voto. Claro. Y ese voto es necesario, justo necesario, para votar. Porque ellos, inclusive, no pueden enfermarse uno. Falta uno, pierden el equilibrio de poderes dentro de cada Cámara. Entonces, no van a perder a un representante que es necesario su voto. Luis Carranza también se ha voceado, pero Luis Carranza todos sabemos de que su especialidad, su manejo es la cartera de Economía y Finanzas. Sí, además hizo una extraordinaria labor en la gestión de la Más García. aún porque en el debate, en la segunda vuelta, los que han decidido votar por Keiko
a partir de ese debate ha sido porque vieron a Luis Carranza como el que va a manejar la economía del país. Y confiaron en él más que en Keiko en esta segunda vuelta. Entonces, y Galarreta lo que es parlamentario andino. Pero no todos sabemos de que es un saludo a la bandera lo que en verdad pueden hacer. Conviene perder ese escaño, ese curul en el Parlamento andino que perderlo en el Congreso, Senado, exactamente. por supuesto. Ahora, sería interesante porque muchas veces los técnicos que tienen un buen perfil y un buen CV no están dispuestos a dejar su trabajo en el aspecto privado. No sé si Luis Carranza estará dispuesto a lo mejor a dejar todo lo que tiene, todo lo que ha cosechado, para ir a un gabinete. Ese fue uno de los problemas de José Gerí, recordarás, Luis. Pasaban días y la prensa presionaba y decía, ¿cuándo vas a presentar al gabinete? ¿Cuándo vas a presentar al gabinete? Y lo que parecía es que Gerí llamaba y nadie le quería aceptar el cargo. Esa es la verdad, Grecia. Llamó a un montón de personas, a varios técnicos, varios especialistas, pero que tenían un nombre propio que pesaba más que el presidente. Claro, y también porque nadie se quería quemar con un gobierno transitorio. Gobierno transitorio, ¿no? Y también con el peso político que tenía Gerí es nada comparado con el peso político que ahora tiene Keiko Fujimori en un gobierno que recién empieza. Así es. Entonces, bien, tú me estabas comentando que sí consideras que hay un mayor margen de viabilidad en que Keiko Fujimori consiga y convenza a aquellos cuadros técnicos y también políticos para que se sumen a su gabinete. Claro, un ejemplo de ello, el debate técnico. El debate técnico, los que hicieron el plan de gobierno fueron exclusivamente personas allegadas al fujimorismo. En la segunda vuelta, en el debate técnico, quienes sustentaron, debatieron, expusieron lo que era el plan de trabajo, el plan de gobierno del fujimorismo, fueron invitados, especialistas, técnicos. Luis Carranza sabemos de su trayectoria en el gobierno aprista. Carlos Neuhaus, que inclusive ha sido dirigente del PPC. Y así tenemos a varios más que dejaron su tienda política originaria para dar sus servicios a lo que era el debate, y asumo que también van a ser convocados, como ya se está especulando, al primer gabinete. Porque, vuelvo a repetir, cuando ellos salieron a este debate técnico en la segunda vuelta, dieron también su respaldo político y profesional al futuro gobierno. Porque la ciudadanía que tenía dudas, que tenía un antivoto ante Keiko Fujimori, al verlos a ellos frente al otro equipo técnico, confiaron. Así y ellos es. no pueden ahora decir, bueno, yo estuve ahí solo para... No pueden lavarse las manos, Exactamente, no pueden darse la mano, no puede ponerse acostado, porque ya prestaron su nombre, prestaron su CV, como se puede decir en esa manera, su hoja de vida, su trayectoria, Sí. para darnos la confianza de que ellos van a hacer lo que han expuesto en ese debate. Ahora, esta iniciativa de tener un gabinete o un gobierno dialogante, percibo yo, me corrige si me equivoco, que proviene de la misma Keiko Fujimori. No entiendo que sea algo que la izquierda le esté exigiendo, ni que podamos entender a través de declaraciones que se le esté exigiendo a ella, sino que ella per se, como tal, como parte de su proactividad, está diciendo, yo voy a tener un gobierno dialogante porque, claro, entiende lo fraccionado que está el país y también el fraccionamiento que produce su propio apellido, el fujimorismo en el país. Sin embargo, seamos sinceros, si hubiese ganado Roberto Sánchez, si Juntos por el Perú estaría en esos momentos armando su gabinete, no dirían lo mismo, no dirían vamos a tener un gobierno dialogante, vamos a considerar a ciertos miembros de la derecha o de la centro derecha, no dirían ello, entonces tampoco tienen la capacidad de exigirle nada a Keiko Fujimori, creo. Yo creo que la izquierda no le va a exigir nada y como también creo que no le hubieran permitido si ellos hubieran ganado. Eso hay que empezar a decirlo porque Keiko Fujimori sabe, como tú bien has mencionado, tiene varios pasivos, como hemos adelantado. El gobierno de su padre, la dictadura de los 90s, tiene sus congresos que para nada fueron populares en los últimos 20 años. Que ella ya perdió 3 elecciones previamente. Y además de ello, que ella ha necesitado de otras fuerzas políticas, de otros personajes técnicos para poder afianzar su posición en la segunda vuelta. Ella tiene por sí sola, como Keiko Fujimori, un peso fuerte sí en la política, pero débil frente a todo el país. Más aún, donde ella ha perdido. Ha perdido en el sur, ha perdido en el centro, inclusive en la costa perdió Ancash. Ha perdido también en el norte de Cajamarca.
va a tener que hacer una labor de tender puentes, más aún teniendo en cuenta un tema muy relevante. En octubre se vienen las elecciones regionales y locales. Correcto. Y usualmente quien gana la presidencia no necesariamente gana los gobiernos regionales y locales, sino todo lo contrario. Sí, lo más probable es que no veamos al fujimorismo dentro de regionales o municipales. Tanto es así que no ha llegado a copar todas las posibles candidaturas. ¿Y esto qué significa? Que ellos mismos se están dando cuenta de que hoy por hoy su principal motivación es realizar un buen gobierno nacional, central, y los gobiernos regionales y locales ya se verá en su momento cuando sean electos las nuevas autoridades y tender puentes con los diferentes representantes de los mismos. Claro, ahora, también si hacemos una comparativa del país a nivel regional, veamos el caso de Bolivia, inclusive de Chile, donde también han habido ciertos atisbos de manifestaciones internas. El caso de Bolivia es mucho más severo, mucho más crucial, pero ¿consideras tú que en algún determinado momento, a lo mejor después de 3 meses, después de 6 meses, porque fue lo que pasó en Bolivia, Rodrigo Paz tenía recién 6 meses de gobierno, se levante cierto grupo, si haya una movilización, haya movimientos internos en contra de derrocar al gobierno entrante? Yo creo que a Keiko Fujimori se le va a exigir desde el inicio, es decir, desde Sí, el no día dar luna de miel, no dar luna de definitivamente. miel. El 29 de julio ella va a tener que ya presentar un gabinete, luego de presentarlo y juramentarlo. O sea, en pocas palabras, el desfile militar va a pasar un segundo momento porque lo importante va a ser qué plan de gobierno, con qué ejecutores de ese plan de gobierno vamos a tener a lo largo de estos 5 años y que después de eso, de esa juramentación, se pongan a trabajar y tener hechos. ¿Por qué? Imagínense que diga, bueno, yo para hacer realidad todo esto necesito facultades delegadas del Congreso de la República. Tú vas a tener que también empezar a consensuar desde ahí con tu oposición. Si tú tienes un gabinete que no logra convencer ni a la ciudadanía ni a tu oposición, esa delegación de facultades puede hacer de que no progrese. O si progresa, progresará en algunos temas, pero no tal vez lo más importante que tú necesitas. Sabiendo que para muchos de ellos ser oposición desde ahora en el Congreso va a ser redituable para sus partidos en las elecciones de octubre. Si yo planteo una oposición fuerte, ¿no? Pensando en la oposición en el Congreso desde el día 1, yo voy a generar publicidad, periodicazos, una narrativa que me permita a mis representantes dentro de las elecciones regionales y locales tener mayor visibilidad en las regiones donde no ha ganado hoy por hoy el gobierno entrante. Eso también hay que tenerlo en la balanza, de que Bahía va a tener que medir muy bien quiénes van a ser sus miembros del gabinete, si estos pueden lograr tender puentes y si estos puentes van a poder, por lo menos en estos primeros meses de gobierno, los primeros 6 meses, esperemos, lograr objetivos claros, medidas claras que convenzan a la ciudadanía y a la oposición. Pesos y contrapesos que va a tener que evaluar Keiko Fujimori. Bien, muchas gracias Grecia. Luis Roel Alba por habernos acompañado. Él es constitucionalista y también excongresista de la República. Muchas Muy gracias, buenos Grecia. días.